Buenas, buenas. Un gusto que estén aquí en Fusionando tu Potencial, el podcast para ti que es de salud, liderazgo y cómo emprender. El día de hoy tenemos una grandiosa persona que nos va a abrir en este espacio, el cual es una persona que nos ha ayudado muchísimo, que es ahora en esta empresa de Fusion, es líder X y tiene un grandioso equipo aquí en El Salvador. Así que hay que darle un aplauso también a Roxana Rodríguez. De verdad es un honor porque no solo es un placer estar aquí con ustedes para poder darles palabras de lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos creciendo y admirando también a este gran equipo porque todos hacemos y todos sumamos. Perfecto, Roxana. La verdad es un gusto, como le mencionaba, tenerla aquí. ¿Y cómo se siente el día de hoy con el camino que tiene en este momento y lo que ha logrado? ¿Cómo se siente? Con una inmensa gratitud porque lo que fue hace un año, lo que en mi vida estaba hace un año, se me enchina la piel, no es 380, es 160 grados diferente, para bien. Porque cuando yo le pedí a Dios en algún momento de mi vida estudiar algo que me ayudara a entender por qué las personas hacen lo que hacen de la manera que lo hacen, y otra parte, hacer algo en lo que yo fuera feliz y pudiera servir. No me imaginé que 20 años después yo estuviera acá. De hecho, una de las cosas también muy interesantes que en algún momento de la vida, fíjate que me llegó una tarjeta de crédito con mucho saldo y yo dije, esto va a ser para un día mi equipo lo va a usar. Y yo no sabía en ese momento que iba a haber un equipo, una familia tan grande como la de ahora. Entonces, el aprender a confiar, a soltar, es una danza que de verdad es creíblemente y grandioso y gratificante lo que puedes hacer aquí en este empresa. Perfecto. Me encanta lo que dice y una cosa que quiero retomar, Roxana, es en la parte que para comprender a las personas significa que usted estudió psicología. Correcto. ¿Y eso como en qué tiempo fue? ¿Cómo en qué año? Comenzando a hablar de su historia. ¿En qué año? No me acuerdo qué año fue, pero déjame ver, me gradué como de 24 años, actualmente tengo 37. Listo, joven. Puro línea de passion. Definitivamente, fíjate que entre una de esas cosas, de verdad, mi piel, mi energía, hace un año versus ahora es totalmente diferente. Entonces, sí, yo estudié psicología, trabajé incluso en un salón de belleza en ese año donde vos no sos ni docente, o sea, ni profesional, ni tampoco sos estudiante, porque acá en El Salvador, por ejemplo, me gradué en marzo y te dan el título allá por agosto. Entonces, y todo ese tiempo, o sea, el orgullo también te dice, o sea, ya saliste, no le puedes estar diciendo a tu papá, mire, denme, ¿verdad? Y pues uno siempre come y hace. Entonces yo empecé, yo nunca me imaginé que yo pudiera vender. Yo no vendía ni en defensa propia. Entonces en la universidad una tía me daba sus revistas de una línea comercial y yo solo llevaba y le decía a mi compañero, te la dejo. Y después, ¿ya la viste? Ni tan siquiera le preguntaba, mira, vas a querer algo y todo eso. Ahí fue mi primera escuela prácticamente, aprendiendo a vender con esas revistas. De ahí me fui así como empoderando un poquito más, de ahí viajé a otro país, trabajaba en mis vacaciones, me empezó a usar el dinero. Empecé a ver que no solo trabajando puedes ganar dinero como empleado, ¿verdad? Así de, porque acá en el país te inculcan mucho el hecho de estudie y busque un trabajo y si es de gobierno, mejor. Entonces yo empecé a ver, cuando yo empecé a viajar y a trabajar en mis vacaciones, que había muchas formas de ganar dinero. Y empecé a perderle el miedo a las ventas. Y luego empecé en ese rubro, empecé a crear más ventas, empecé a meterme en muchas cosas. Y bueno, la vida ha sido un carrusel. Sí, yo eso menciono también eso en el primer capítulo, tomando eso, porque la vida da vueltas, la vida da muchas vueltas y a veces uno, si uno se queda en modo automático, no se da cuenta que la vida le está dando 40 vueltas y ahí se da. Y de eso, como usted menciona, cuando usted tendría la revista, literalmente solo era, toma, o sea, no le preguntaba ni si le gustó algo,
O tal vez le daba una guía a la revista. O sea, yo sí la veía y decía, está bonito tal cosa, pero yo nada, o sea, lo que te digo, Dios me puso eso, o sea, Dios siempre te va poniendo cosas porque hablábamos ayer con una personita que a veces uno siente que el mundo te absorbe, que el mundo te va a aplastar. Sin embargo, estás creando tu historia, estás creando tu proceso, o sea, un proceso que vale el amor y el tiempo de todos los que están acá escuchándolo. Y de verdad vos me preguntas todo eso y yo digo, wow, tantas cosas que han pasado en mi vida. Entonces, por ejemplo, de eso yo después vendí propio de otra revista y empecé como a que me gustaba el dinero extra. O sea, empecé ahí a aprender de que el dinero no solo venía de la mesada que me dan en mi hogar. Y cuando ya te digo, salí de la universidad, encontré un trabajo que me pagaban a 2.25 la hora. 2.25 la La hora. hora como docente, con una licenciatura. Uno diciendo, mucho dinero, no sale. Mire, le doy $2, todo me lo deje, lo deje. 2.25 la hora, imagínate, pero yo decía, que pagar derecho de piso. Y con esos 2.25, o sea, tenía que pagar transporte, comida, vestuario, tenés que andar bien bonita, bien formal y todo. Entonces salí con más mes que sueldo al final. Entonces yo empecé a hornear hacia alfajores. Alfajores los vendía ahí con las personas, ahí. Entonces yo le vendía el cafetín del colegio donde yo trabajaba. Y yo dije, interesante, o sea, sí, puedo aprovechar mi trabajo y vender también mi producto. Me fui a meter también a clases de dulcería. Desde los 20 me gusta mucho la nutrición, porque en la universidad haces como una historia de tu árbol generacional y me empecé a dar cuenta que no iban a ser herencias de dinero y terreno, sino degradación de salud. Entonces yo dije, hoy Dios, yo tengo que hacer algo acá, porque lo que yo hubiese hecho allá a los 20 años, a los 40 iba a recibir premio o me iban a pasar la factura. Como si fuera un huevo Kinder, lo que le saliera fuera, esto tenía que ver con todo ser tecnológico. Exacto, entonces yo me empecé a cuidar mucho, entonces yo empecé a ser la rarita de la casa, la rarita de la universidad, la rarita de mi club prácticamente, porque no tomo soda, trato de comer lo más orgánico posible, entonces todo eso que tienes que enfrentar. Esta parte la comprendo, ¿y saben por qué? Porque pasa que con mis compañeros, con todos que tenemos, yo el único que no pide ni una Coca-Cola, no pide nada, no pide nada de eso. Y yo es más saludable y ellos una torta así de grande y yo con mi plato de pechuga con ensalada y yo, o sea, y se siente bien disonante para ellos, pero a mí me gusta, así que Entonces, comprendo. ¿qué tan grande es tu compromiso con vos? ¿O qué tanta es tu baja autoestima que querés encajar en el mundo culturalmente que te ven? Entonces, porque cuando vos te priorizas, cuando vos decís yo soy más importante que cualquier otra situación en mi mundo, entonces yo voy a hacerme fiel a mí y yo voy a hacerme fiel a mis principios y yo sé por qué lo estoy haciendo. O sea, siempre tienes que tener la certeza y la claridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Sí, porque realmente me quedaban viendo como que, ¿y este por qué? ¿O por qué el único que no pide soda, jugo? Yo sé que todo eso, tengo entendido todo eso es malo, o sea, al principio era full agua nada más. Y yo pedía mi plato y ellos como que le agarraban torta y decían, ¿no querés? Y yo, me daba un jugo. No, no me lo voy a tomar, no, no, gracias. Y la otra situación, si algo rápido para que vean también las personas, eso del árbol genealógico se puede como ver rápidamente cómo es la situación, de cómo saber qué cosas de grabamiento de familia. Ok, en eso yo empecé a averiguar, como los niños, ¿verdad? Tus abuelos y de dónde venís, de dónde está el resto de tu familia, empecé a hacerla extendida y te das cuenta de que hay personas en Noruega y vos, y esto de dónde salió y así, y de que y el fulano de que murió y fulanita de que padece, y entonces la familia te empieza a contar historias. Entonces ahí me di cuenta que había historias de cáncer, historia de hipertensión, historia de muchas mujeres que no tenían hijos, que morían a temprana edad. Y yo, ¿por qué? ¿Cuál es el común denominador? Entonces yo me empecé a cuidar en todas esas áreas.
a no consumir enlatados, a no consumir preservantes, a comer lo más orgánico posible. No estoy peleada con la comida, amo comer, definitivamente es una de las pasiones que más le digo a Dios que gracias porque la hizo. Sin embargo, no se trata de no comer, sino de comer saludablemente, porque hay personas que dicen, me comí una gran hamburguesa, pero tengo hambre. Pero si te fijas, la hamburguesa, ¿cuánto es de carne? O sea, es más grueso un dedo a veces. Sí. Porque la proteína es la que te sustenta. Y hablando de ese tema, acá en Fusion, yo me vine a educar también, porque tenemos múltiples proteínas que yo he probado en mi cuerpo que sí funcionan. Un pequeño relato de eso, que totalmente cierto, porque yo una vez dije, bueno, comprar mi proteína, fue el Pricemart, me compré la más económica que había, y ahí yo la tomaba por la noche, la tomo y como 40 vueltas el estómago, y yo lo veía como que fuera harina, o sea, veía el bote, lo veía, a ver, y lo agarraba así, eso parece harina, azúcar, parece, yo no sé, que me estoy tomando, decía en ese tiempo. Exacto. De hecho, uno de nuestros sticks de proteína, o sea, vos lo haces en esta preparación y te quedan súper espesos. Sí. Porque son potencializados, son súper concentrados, son magros. Entonces, por ejemplo, el músculo, yo tengo un año de, por situación médica, no ir al gimnasio y a mí mi músculo se me mantiene. ¿Por qué? Porque hago yoga, eh, mantengo una vida activa, camino mucho, no voy al gimnasio, pero mantengo actividad. El músculo no se ha ido, el que estaba. Entonces, eso solo lo lograr con proteína 100% magra. Y pasa también que hay muchas personas que dicen, no tengo espacio para el gimnasio, no sé qué hacer. ¿Qué le diría a usted a las personas que dicen, no tengo espacio para ir al gimnasio o no hago porque no hay como el momento correcto o no hay tiempo? La verdad es que tenés que saber organizar tu día. Por ejemplo, si no tenés tiempo de ir al gimnasio, ok, pero alguna actividad física puedes hacer. Por ejemplo, yo en lugar de tomar el autobús o en lugar de tomar un Uber, me voy a pie. Son mínimo 20 minutos caminando. Te pones un calzado correcto y te vas. Entonces, haces actividad física. Entonces, ahora, por ejemplo, el lugar donde iba me pasaron, ¿qué? 2 autobuses. Y digo yo, 20 minutos, sí, pero son mis 20 minutos de ejercicio, porque no puedo ir al gimnasio por la condición de que no puedo hacer el esfuerzo físico como se hace en el gimnasio. Sí, es diferente y es importante porque cualquier cosa que a uno le guste, andar en bicicleta, correr o esas personas también hacen running, o sea, eso ayuda muchísimo al cuerpo y no solo a la masa, sino como cardiovascular, esa parte. Y fíjate que el mantenerte consciente, por ejemplo, incluso cuando te vas a agachar a recoger algo, es si ya tenés conciencia corporal, ya no solo pum, te agachas, sino que hasta el movimiento aprovechas para hacer una sentadilla. Sí, completamente una maceta en la casa, agarrar una maceta y yo exactamente como una sentadilla y ya no duele porque Y incluso te cuidas porque no levantas con la espalda, sino que levantas con las piernas. Sí, y retomando eso que me llama la atención, lo de las alfajores, ¿cómo iba siguiendo? ¿Cómo fue eso? ¿Seguía haciendo o cómo hacía? Le vendía el cafetín y yo dije, bueno, pero si le puedo vender otra cosa, me voy a meter a una clase de dulcería típica de acá de El Salvador, porque yo me crecí en un cantón. Entonces mi tía en el cantón, o sea, iba a la ciénaga de mi abuelo, traían cocos, tamarindos, nance, todo eso y me hacía dulce. Cuando yo vine acá a la ciudad de 12 años y fui a una feria, que por cierto ya casi son, ¿verdad? Y yo probé una conserva, o sea, para mí fue la decepción. Nada, y fíjate. Seco, dulce, duro, el sabor dónde está. No nada que ver con lo que yo sabía que era una conserva. Entonces, y dije yo, bueno, pues voy a hacer mis dulces y empecé a vendérselo a ese colegio y empecé una cadena de distribución de 20 lugares donde yo les distribuía alfajores y dulcería. Es impresionante. 20 lugares. 22, 22. Imagínense, 22 lugares de alfajores, todo eso, y saber que eran de suyos por el hecho de cómo usted los preparaba. Correcto, todo lo preparaba yo, nada era de que háganmelo así y yo lo vendía, no. Entonces, luego con capacitaciones creamos una marca.
¿Esa marca cómo se llama? Sweet Kiss, mi bebé. Oh, Una marca que para mí realmente representa crecimiento, representa aprendizaje, representa un aprender a soltar con la gracia de Dios. Porque Dios fue quien me dio ese negocio por 10 años. Un negocio que gracias a Él, yo en su momento, yo estuve casada, le dije a la persona, yo ya no quiero trabajar. O sea, imagínate, yo salí incluso amenazada de la escuela, no por situación eh, de seguridad así de los de afuera, sino porque eso de no voy a hacer algo que vaya en contra de mis principios, o sea, no. eso es súper importante. La mucha gente lo que hace solo es como para agradar, o solo dice que va a crecer haciendo lo que dice la gente. Ajá, entonces, digamos, mi jefe inmediato en ese momento me pedía que hiciera cosas que no estaban correctas. Y yo, o sea, y yo le dije a mi mamá, si algo me sucede, o sea, la señora tal, ¿verdad? Entonces, yo no estuve de acuerdo y yo entonces dije, yo no sirvo para ser empleada porque yo no me gusta que me estén diciendo que haga cosas incorrectas. Entonces, y me dice mi mamá, pero hija, mira, pues que no, mamá, usted ya sabe si me pasa algo. Y dejé de buscar trabajo. Y desde ahí usted se dio cuenta que, desde ese momento se dio cuenta que ya no quería ser empleado de alguien Es más. Y correcto. estamos hablando como más o menos hace cuándo. Eso fue Santo Cristo. No una fecha exacta, no es el 12 de octubre, no, sino. Pero eso fue, es que comenzaba su X. No tenía ni registro, o sea que eso fue hasta como un 11 prácticamente. Entonces, a unos 11 años y ya yo ya no busqué trabajo. Y me dijo la persona en ese momento, si te sacas el sueldo mínimo, pues dale. Entonces, y yo me empecé a rebuscar y creé 20 lugares de distribución. Y bueno, pasaron muchas cosas, se creó marca, se registró, se sacó IVA, fue contador, que esto, que lo otro, y esa casa la tenía llena la sala, el comedor, el patio, el cuarto lleno de dulcería. Nos mudamos de casa, te estoy haciendo el cuento largo corto. Sí, está bien, sí. Nos mudamos de casa, empecé a pagar, empecé a crecer, me empecé a empoderar, hasta el año pasado, 2024. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso del bebé que ya creció y ya andaba por sí solo? ¿O cómo fue la situación? Swiki es una empresa muy bonita. Trabajábamos mucho en la repostería, trabajaba los pasteles, trabajaba también pedidos, mesas de postres y todo esto, siempre con la línea baja en azúcar y sin azúcar. Entonces trabajábamos, o sea, algo rico que no te fuera a dañar. Entonces es todo un reto porque el mercado de dulcería, de postres, está bien abarrotado por todo lo que es premezcla, lo rápido, lo económico, lo que te dé un gran margen de ganancia. Pero vuelve a suceder lo de la escuela, o sea, no voy a hacer algo que vaya en contra de él, o sea, porque yo me lo como. Entonces, hacíamos lácteos también, porque me encanta comer y decía, la única forma de buscar a veces que te salgan las cosas como tú quieres es pues, hacerlo ahí, ¿verdad? Sí, porque hay gente que dice, bueno, ese pan no me gusta, entonces hay que hacer una de masa madre o así. Sí, entonces yo sabía lo que llevaba y lo que no. Entonces, el año pasado, digamos, yo tengo de conocer Fusion aproximadamente 4 años. Entonces, el año pasado tenía 3, Sí. pero no quería hacer el negocio. O sea, yo decía, no, solo voy a consumirlo, los productos, porque son buenos, salen económicos, pero yo le estaba pidiendo a Dios tiempo, le estaba pidiendo paz, le estaba pidiendo mejorar mi economía, le estaba pidiendo tiempo para compartir con mi familia. Y pasé prácticamente de dejar de ser empleada a ser una autoempleada. Porque yo era la todo, o sea, todo lo que hemos hecho, un autoempleo o un emprendimiento, a veces creen que dicen, ay, sí, mejor emprender que ser empleado. Claro que sí, 1000 veces, definitivamente. Y quien es empleado, yo, mi respeto, porque no hay que desmerecerlo. O sea, gracias a ese empleo, puedes llevar una fuente de ingreso. Pero ¿qué te dice el hombre más rico de Babilonia? Te dice que ese empleo sea tu huevito, tu uña, de donde vas a empezar a rascar. Y si tú te sabes administrar, ese empleo te va a dar para que tú crees activos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
yo digo, bendito sea quien tiene un empleo porque también necesitamos doctores, necesitamos maestros, necesitamos secretarios, necesitamos que el mundo funcione. Sí, porque cuando me quiebre la pierna, ¿quién me va a atender? O sea, Fusion es una muy buena opción, sin embargo, no todos son para Fusion. O sea, si tú vas a hacer Fusion, yo les digo, fácil, no, no es fácil. ¿Por qué? Porque el primero que te tienes que enfrentar es a ti mismo. Te tienes que enfrentar a que no te tenés que tener miedo porque la gente te va a decir, y para eso estudiaste, para andar vendiendo dulce, y para eso estudiaste, para andar vendiendo polvitos, para que tu familia cercana te diga, es que yo no sé en qué vas a pagar, o sea, no tenés un trabajo fijo, no te veo que sentas cabeza, no te veo que compres terrenos, o sea, ¿qué es lo que pensás hacer de tu vida? ¿Dónde está tu pensión? O sea, y si vamos viendo la realidad de muchos países con respecto al tema de pensiones, que eso fue hace 60 años o más años, que se creó y se le vendió a aquella gente que hoy tiene 80 años, hace 60 tenía 20, ¿cuál fue la idea que le vendieron? ¿Y qué es lo que están recibiendo ahora? y esa situación es muy, un poco complicada. Y no puede retroceder el tiempo. Entonces tú dices, o sea, si los resultados dependen de mí, ¿cuál es la calidad de vida que yo me voy a asegurar tener? Y eso ya depende de uno, ya no es como en esa situación que uno está esperando. Hay personas que están esperando, o a veces hasta el aguinaldo porque no les alcanza cuánto ganan al mes y dicen, ya quiero que gane el aguinaldo. ¿Y qué pasa? Se va en 3, 2, 1 día. Entonces, la cuestión está, si tú tienes una fuente de ingreso, que eso te sirva de apalancamiento. Sin embargo, tú tienes que ver más allá qué es lo que te mereces. Y lo que te digo, ¿qué fácil es? No, porque te vas a enfrentar al señalamiento, te vas a enfrentar al ego, todos tenemos ego, al ego de poderlo controlar con tu autoestima saludable, de que no vas a dejar que te digan, la licenciada, miren a lo que ha quedado, a vender polvitos. O sea, solo tú sabes lo que estás creando. Pero muchas personas me dicen, pero mire, no le da pesar y dolor de que un negocio de 10 años me cerró. Y llega, ¿verdad? Y ven sala de producción, sala de ventas, y dice, pero si usted ya estaba montada. Y yo digo, no voy a exponer mi salud por estar ahí esclavizada. Y hablando de eso, ¿cómo fue que ya tuvo que dejar que caminar a su bebé, que ya no le va a ver otra vez? Que yo no tenía esa idea. Definitivamente, a mí me hicieron un diagnóstico y tenía que entrar a cirugía. Entonces, y yo preparé todo porque yo dije, bueno, yo voy a salir de cirugía y el negocio va a seguir en marcha. Yo dejé todo preparado para seguir vendiendo. Desde yo solo supervisar para no levantarme. Sin embargo, la vida es más dura que las películas. A mí me intervinieron un 31 de octubre. Mi hermana llega a visitarme el 30 de octubre. Y me dice mi hermana, ¿qué puedo hacer por vos? Y le digo yo, me venís a traer después de la cirugía. Y entonces me dice ella, no, no voy a poder venirte a traer. Y le digo yo, ¿por qué? ¿Por qué no voy a poder venirte a traer? Porque a mí también mañana me interviene. Entonces a mi hermana también lo operaron a las 7 de la mañana y a mí a las 11 del mismo día. Entonces mi mamá, o sea, la idea que yo tenía de irme del hospital para mi casa fue totalmente revocada, porque mis sobrinos estaban todavía en clases. Entonces prácticamente mi mamá nos llevaba desayuno, almuerzo y cena, a una al seguro y a la otra al hospital San Juan de Dios. Entonces, si no hubiera sido por mi mamá, yo soy del buen comer, yo digo, Dios mío, a ver cómo me hubiera ido. Mi mamá me llevaba comida en ese tiempo. No es que en el hospital no me dieran, pero lo que me daban era, o sea, Quedaba en la muela. un alcohol que, o sea, la gente sabe comida de hospital. Sí. Entonces, cuando yo salí de ahí, sentir esa impotencia, sentirte tan inútil es la palabra. Entonces yo sabía que no me iba a ir para mi casa. No podía abrir un negocio. Entonces me fui, gracias a mi hermana que me dio posada en su casa. Me fui para ahí, mi mamá me estuvo cuidando y todo. O sea, una cirugía laparoscópica se convirtió en una cirugía abierta, o sea, fue doble cirugía. Que dice el doctor que gracias a Dios, que, o sea, algo bueno tenía que yo hacer acá. Entonces,
yo sabía en octubre que en noviembre no iba a trabajar. O sea, pretemporada no la iba a trabajar. Diciembre no la iba a trabajar. Entonces Jocelyn, hablé con ella y me dice, bueno, Rox, ¿qué vamos a hacer? Y ese año había pasado cosas tremendas con los empleados. Y yo digo, quedé hasta aquí, no quedé hasta aquí, quedé hasta aquí. Que le pasaba el martes. Empleados, no, ya no, o sea, suficiente que te roben en la cara. Entonces, no. Entonces me dice, ya, Celine, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, yo, no, pues vamos a hacer Fusion. Me metí a vender Fusion y tengo una foto, te la voy a pasar, donde yo estoy en la cama del hospital con mi pachón de Fusion recibiendo un cheque que me sostuvo en los 2 meses. O sea, yo con lo que Dios me bendijo en octubre, yo viví noviembre, diciembre, sin trabajar nada. Todo lo que yo había dejado producido en SweetKids se tuvo que regalar porque no se podía abrir el negocio. Y entonces cuando yo vi eso, yo en enero, yo salí de no era cierto. Entonces y yo veo eso y en enero digo yo, Dios mío, y entonces, y empiezan a aparecer las personas idóneas. Llega Niña Fide a hablar conmigo, y se une al negocio. Cari ya estaba trabajando también con nosotros. Y por eso, si el líder se mueve, es como, mira, la energía no la puedes mirar, pero se transmite. Entonces todo es duplicable, todo es duplicable. Querrás o no querrás. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Celine que su don de gente se duplique en mí. Sí. Entonces, dije yo en enero, ok, no puedo hacer esfuerzo. O sea, mira, si por mover así me regañaban, porque no podía hacer esfuerzo en nada. En el proceso de recuperación, yo me tomaba el alfabalance, pues no me quería tomar el alfabalance porque el poder de la ignorancia es grande. Yo le decía a Yaceli, es que si me tomo el alfabalance me va a salir la anestesia y yo no quiero que me duela. ¿Cómo te le va a salir como el cuándo? Sangre en la anestesia, ¿verdad? Porque el proceso para que te salga todo ese químico es largo. Entonces yo decía, si me tomo el alfabalance me va a limpiar la sangre y me va a sacar la anestesia y yo no quiero que me duela, o sea. Uy, pero algunos dicen, ¿por dónde ni nada? Si no va a salir y de dónde a ver. Entonces, y me dice ella, Celine, no, Ros, tomes el alfabalance porque yo no podía ir al baño. Y ese fue el primer acercamiento en la marca. No, o sea, ya. O sea, de tomar un producto. No, para nada. El primer acercamiento había sido, como te digo, del 2024 hace 3 años. Que yo hice un viaje y, bueno, ya se vino, perdón. Entonces, y con ella fuimos compañeras en el colegio donde te dije de que nos pagaban a 2.25. 25, eran grandes. Ahí conocí a Yaceli. Entonces después ella renunció a su empleo como maestra, se fue para Estados Unidos, pasó muchos años allá, luego pues por situaciones tuvo que venir y pues la actualización de toda amiga, ¿verdad? El cafecito, el desayuno, y no sé qué. Me regala 14 de estos. De Passion. De Passion. Le cuento mi situación médica. Cuando pasaron de alrededor de los 14 me los tomé y me vino el periodo. O sea, yo no sé lo puedo decir, pero a mí me vino el periodo como que si era el remolacha así, como desgarrada. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, un periodo morado, te puedo decir, de la limpieza. Y entonces yo le llamo a Yacel y le digo, yo, mire, me pasa esto y esto. Y me dice, es el efecto del producto. Porque no es para limpiar, o sea, no está dentro de los productos de limpiar. Yo a todas las personas le digo, el producto hace lo que tu cuerpo necesita que haga. Entonces, y me empecé a enamorar, empecé a tomar otros productos, gano más. Eso es todo, un poquito más adelante la vamos a retomar. Entonces, y ahí empecé a tomar los productos. Y volviendo a esa parte del Alpha Balance en ese momento. En ese momento, entonces, empecé a tomaba Alpha Balance para limpiarme, Reset para limpiar el hígado también por todos los químicos que había puesto en mi cuerpo. Tomaba colágeno también para cicatrizar, tomaba Judelix Eliof en la noche también para poder descansar y reponerme el sueño, tomaba Floralid porque me habían dejado medicamentos también y necesitaba proteger mi estómago, tomaba Vera porque necesitaba subir las defensas, junto con Golden Flex porque necesitaba desinflamar también. Mira, yo hacía de
todas las combinaciones cada 2 horas y le daba a mi hermano. O sea, tomaba yo y le daba a mi hermano. Entonces, yo sentía una diferencia, que me cae un rayo en seco si estoy mintiendo. Mira, de un día anterior a hoy, una energía, o sea, mi recuperación yo la sentí que fue súper buena. Entonces esa operación fue en octubre. Yo en enero, pues yo ya quería hacer muchas cosas. Y yo en enero empecé a dar clases gratis de yoga, porque yo quería hacer algo ya, o sea, yo tenía mucha energía, pero es porque el proceso de sanación, o sea, había descansado físicamente 2 meses. No tenía pensado de qué iba a comer, porque mi cheque me había dado de comer 2 meses. O sea, no solo de comer, los medicamentos, porque pues te dejan también, ¿verdad? O sea, no decimos que solo esto, sino que en un proceso de cirugía te dejan también un proceso químico. Compraba mis productos, la casa, todos los recibos pagados, con un mes bien trabajado de Fusion. Entonces yo dije, si yo me levantaba en mi negocio tradicional a las 3 de la madrugada, me dormía a las 10 de la noche y no tenía vida, y aquí le metí con todo a un mes y me mantuvo 2 meses, aquí hay algo que yo no hice. Y entonces yo empecé a parar las ventanitas, empecé a estudiar el plan PROLE por arriba, por abajo, por un lado, por el otro le preguntaba a Yacelin, y Yacelin se va en enero. O sea, como quien dice la vida, va, esta ya despertó, va mamita, se me va para allá. O sea, ¿Verdad? Se fue y usted como que... ¿ya? se fue, no me abandonó, pero ella tenía que ir con su esposo y todo lo demás, su proceso de legal ya se había resuelto. Y entonces me quedo yo aquí, hoy sí, bien puesta a trabajar Fusion. Y entonces empiezo con Karina y que esto y lo otro, y empezamos a hacer cosas. Y la primera reunión no nos llegó a nadie. ¿Cómo fue esa reunión? O sea, porque algo tan eso común, porque hay mucha gente que le pasa que se desanima cuando la primer parte de su plan o tiene un plan que hacer y ve que Sí. ninguna persona o solo un familiar no se queda. Y hay gente que no sigue La energía, porque nosotros decíamos, vamos a buscar un lugar gratis porque no tenemos el dinero para pagarlo. O sea, ya el dinero de 2 meses, ya se me había bajado, ¿verdad? Entonces, lo buscamos en un lugar, en un centro educativo que nos permitieron gratis el salón, muy lindo, muy bonito. Sin embargo, ¿qué es lo que estábamos proyectando? Carencia. Al final, porque ¿qué estamos buscando? Un lugar gratis, un lugar que no te proyectaba lo que era. Entonces, invitados, nada. O sea, nosotros nos habíamos arreglado nosotras, teníamos degustación, entonces llegamos solo nosotras. Llegó Claudia, ya estaba Claudia en el equipo también, Karina, me acuerdo que llegó Gilma a recoger un producto, estaba Yaselin, y ya, eso era todo, nadie más. Entonces nosotros dijo, Yaselin, me encanta. Bueno, pues entonces vamos a aprender plataforma. Y Cari estaba que hacía, que no hacía órdenes, se hizo su Pro 1 ella, empezamos a ver de cuánto se le ganaba haciendo el negocio. Y así fue, no hubo ni un invitado. Se imagínense que no se quedaron como que, no, ni modo, nos vamos, ya no, o qué decepción, vamos a otra cosa. No, o sea, de hecho, hasta se ve que sí hicieron algo interesante, importante, que eso pasó por algo. Exacto. Porque ahí aprendieron. De hecho, en febrero, eso fue en enero, en febrero yo pedí un espacio para dar degustación a los estudiantes, ¿verdad? Del curso. Y ese sábado, justamente, bueno, durante la semana, tu mamá, yo la conocí a ella, y ella me dice, mire, pero está, porque nos conocimos a través de una amiga en común, y me dice, pero mire, me dice, porque ella se dio cuenta que yo estaba desempleada. Fíjese en tal lado, me dice, como que estaban buscando psicólogas y hay plaza, y es muy linda, ofreciéndome una oportunidad. Y le digo, no, hombre, le digo yo no quiero ser empleada. Directamente, no, pero para mí Y no. ella yo creo que se quedó como, ¿y por qué? Sí, yo estoy haciendo esto y me da mucho más paz, más tranquilidad. Y ese sábado que nos habían dado en febrero la oportunidad de ir a dar degustación, ella llegó, porque me dice, ¿y dónde está? Y ya le dije yo, véngase. Y estaba cerca de su casa y vio ahí, ella escuchó lo que yo estaba diciéndole a la gente.
Y creo que la presentación, más que todo de lo que yo decía, no era ni para la gente, sino para tu mamá, porque ella puso, lo agarró ahí mismo se inscribió, ahí mismo ella tuvo su kit de inicio. Me acuerdo que nos fuimos a la casa, o sea, lo no planeado, bien intencionado, siempre es mucho mejor. Sí. Entonces nos fuimos para mi casa, pedimos comida rápida, ahí probamos el Provich. Ahí aprovechamos, Ahí mire, este es el pro y usted le va a bajar grasa. la grasa visceral. Entonces yo digo, no estoy peleada con la comida. Entonces, pero en ese momento yo no llevaba tiempo de cocinar, entonces pedimos comida. Y ahí hizo su pro uno y empezó la pegazón, la pegazón, la pegazón. Para mí, tu mamá es, o sea, Sandy es una persona que yo puedo decir, ella es el referente de que si usted se pega al sistema educativo de Fusion, 8 meses y usted va a volar solito. Sí. Si hubiese visto en ella también, que la vamos a tener más adelante, también spoiler ahí, vamos a tener más adelante con nosotros, que imagínense, o sea, y eso que no fue planificado que llegara a usted. Imagínense que uno está en ese lugar y que llegue, no pasa nada que como 10, 20 personas y ninguna le interese, con que una le interese y y le interese realmente. Imagínate, imagínate a veces uno no se imagina el poder que va a tener una acción. O sea, nosotros hicimos en enero el evento, nos dieron el espacio. La institución, creo que como lástima, ¿verdad? Puchica, no le vino ningún invitado. Le vamos a dar chance de que venga a dar degustaciones. ¿Qué estaba haciendo Dios y el universo? Preparando el ambiente perfecto para que tu mamá llegara, escuchara, viera y le gustara lo que había. Y hoy estamos aquí conociendo. ¿Cómo es la No, la verdad, esa parte me gusta, de la historia muy bonito, porque a veces nosotros pensamos que las cosas que nos pasan malas, como en el caso fue, bueno, que no son malas, sino es parte del proceso. Lo que pasa es que hay personas que dicen que es algo malo, que dicen, no, me pasó esto, no llegó nada, ya no voy a hacer nada. ¿Qué pasa? Ahí cortan el camino. Cuando, o sea, algo que he escuchado es que cada nota acerca al sí. O sea, imagínense que en esto hizo que llegara mi madre y le dijera que sí, de tanta gente que le dijo que no. Sí, exacto. Se imagínense. Y de ahí es como sigue en este año todo eso. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de este proceso en este año? Hasta llegar ahora en el rango pues hasta que se es líder X. Lo que más me ha gustado, tener paz. La paz, definitivamente. Mira, yo no digo que no hay momentos en los que de verdad hay situaciones que vos decís, Dios mío, ilumíname, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas redes sociales que dice, elige tu difícil. Difícil es estar casado, difícil es estar soltero. Porque no hay nada fácil. Ni nacer es fácil, ni morirse tampoco. Entonces, elige tu difícil. No es fácil ser empleado, no es fácil ser un fusioner. Entonces, la idea es a qué te va a llevar. Y yo siempre le digo a la persona, ¿dónde estás? ¿A dónde va a ser el máximo que te vas a poder desarrollar? Porque siendo docente, el máximo es ser profesor. Y vas a tener también un techo. Porque yo eso fue otra cosa. En su momento, cuando yo era estudiante y estaba en mi práctica, yo me encontré con 20 centavos en mi bolsa. Y yo, o del lugar donde estaba al centro, agarraba bus y caminaba de ahí a mi casa, o al revés. Entonces, en uno de los departamentos de acá del país, cuando yo trabajé también para una empresa privada, o sea, mira, trabajé en empresa privada, en ONG, en lo público. Casi todo, prácticamente. Entonces, en un parque de esos con zapatos similares a estos, yo conocí lo que son las curitas, porque yo de tanto caminar visitando empresas, me pelé. O sea, yo me pelé los talones y yo decía, Dios mío, tiene que haber algo mejor que esto. Un lugar donde la comida no me gustaba y yo amo comer. Y Dios te va preparando. Fíjate que ahí en ese lugar donde yo trabajaba, en que ellos daban capacitaciones a los empresarios y a las empresas. A veces sobraban cuadernillos y yo me sentaba a escuchar la capacitación y me empezó a gustar ese mundo empresarial y ese administrativo
Y así, entonces me empecé a enamorar de esa parte de empresa y era Dios preparándome. Entonces, cuando me dicen, no le da pesar, dolor haber soltado esa empresa, yo, no, o sea, fue Dios el que me la dio, a Dios en la regresa. Sí, eso, la verdad, tener esa persistencia, esa resiliencia también, porque no es fácil soltar a alguien que tengo 10 años, tengo una empresa. Y también esta parte que quiero tomar es los amigos, la familia cambian en todo este tiempo. ¿Cómo fue esa relación? ¿Qué le decían las familias, amigos, en todo eso hasta llegar ahora? Que hay gente que aprende el resultado. Sin embargo, hay mucha gente que critica cuando no se Sí, llega. fíjate que mi mamá es una de las personas que más me decía, pero hija, busca un trabajo seguro. Y yo siempre, como dice Lili Rosales, yo me identifico tanto con la oveja negra, porque era, pero es que no hay nada seguro, o sea, te vas a morir, Eso es en seguro. algún momento te vas a morir. Ahora, ¿valió el amor que diste en lo que hiciste durante el tiempo que estuviste vivo? ¿Disfrutaste realmente estar vivo? Hay un gran referente de los redes de mercadeo que dice, todo lo que hagas, hazlo con pasión. La pasión, ahí, güey. No, y no, realmente es un referente de las redes de mercadeo que dice, si usted da un beso, délo con pasión. Si usted va a trabajar, trabaje con pasión. Usted no haga las cosas porque le tocan hacerlas. No, hacerlas porque de verdad aman hacer eso. Entonces, mi mamá me decía eso y justo ayer tuve una reunión y me escribe en la foto, o sea, para mí es tan hermoso leer esa frase que dice, hija, me gusta tanto verte feliz. Y yo digo, ¡uy! No, no es del dinero, ¿ves? O sea, no es qué bueno que está ganando 300, digamos que, o 300, 500, no. Me alegro que estés feliz. Y la otra es también, Fusion me ha permitido tener tiempo para celebrar con mi familia. Una de las cosas que a mí me dolió mucho, tenía un tío abuelo que cumplió 103 años. Y yo trabajaba en esa empresa que te digo que daba capacitaciones a otras empresas. Y, o sea, era mi tío abuelo, era como de, no, no había permiso, porque no era mi mamá, no era mi papá, no era una situación de gravedad, de enfermedad. Y yo dije, o sea, ¿cómo alguien me va a venir a decir qué hacer con mi tiempo, con mis personas que son importantes? Ahí empecé yo como, hey, alguien está siendo dueña de mí y yo quiero ser dueña de mí misma. Entonces yo ahí empecé como a jalarme un poquito de ya no quiero ser empleada. Y es súper importante escuchar eso, porque hay mucha gente que puede estarnos viendo, nos puede estar escuchando, que no suelta el trabajo porque dice, ¿y qué hago después de que salga? ¿Qué hago? ¿Y esto es seguro? ¿Y qué hago después? Porque no tengo nada seguro. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen ese miedo de soltar donde están? Exactamente por eso están ahí, porque no sueltan. Porque ¿dónde está tu fe? Mujer de poca fe, dijo Jesucristo. Entonces, si tienes un padre que es el dueño del oro, la plata y la miel, nos decimos que tenemos fe, decimos que creemos en un Dios, en una energía divina. Y no soltamos, o sea, no seas hipócrita, entonces no crees. Porque yo te voy a decir, en noviembre del año pasado yo tenía miedo a soltar, no es fácil. Porque yo, por ejemplo, yo te puedo decir, me vas a decir, psicóloga y loca, va, chillísimo, está bueno, es tu perspectiva. Pero yo sentía que es como yo le estaba pidiendo todo lo que te digo que le pedí a Dios. Y yo sentía este cuenticazo como una bola grande que sentía que venía sobre mí y yo huía. Y yo, uy, o sea, sentía algo y yo huía. En noviembre de 2024 yo dije, no, ya basta. Entonces, yo dejé que como que esa energía llegara, me abrazara y ¡pum! Se disipó. Y yo dije, yo digo, Dios, dígame dónde voy, voy. Dígame que me quede, me quedo. Dígame que actúe, actúo. Empecé a conectar conmigo. Y entonces todo fluye. Hay momentos que te digo que estás aquí. O sea, no te estoy diciendo que es fácil. Sin embargo, Dios te prueba. Y cuando estás al filo, Dios dice, va, venga, pues, ya me demostró que sí. Y te rescata de una manera que solo Él lo puede hacer. Correcto, sí, la verdad me ha pasado también en situación de como que estoy de que no puedo, me pasaba mucho antes y también lo que uno se dice también es súper importante en esa parte, porque si uno se dice siempre, no puedo, es que me da miedo, ¿cómo va a lograr eso? Por eso tenés que tener las metas como, por ejemplo, alguien que va comenzando en Fusion, yo lo digo,
o sea, por emoción decir, ah, voy a hacer diamante, que no sé qué. Es una meta buena. Sin embargo, ya estás haciendo tu pro uno constantemente. Es lo primero. Sí. Ok, ya eres un pro uno sostenido. Chivo, ¿a quién más vas a bendecir? Vamos a hacer pro 2 entonces. ¿A quién más vas a ayudarle a hacer un pro uno sostenido? Ok, cuando ya tú tienes a tu equipo siendo pro uno sostenido, automáticamente sos pro 2. Entonces yo le decía a mi línea de liderazgo, o sea, quiero un equipo de líderes. Y tengo un equipo de líderes, somos un equipo de líderes, somos un nido de águilas definitivamente. Y yo a tu mami le decía, definitivamente suena altanero quizá, pero le decía, no me interesa tener 5 vendedores. Son buenos, sí, claro, que somos el mundo, sí, pero no hay liderazgo. Entonces prefiero, y somos realmente un equipo pequeño en números de socios, sin embargo muy sólido, porque hay gente con corazón, con visión y con carácter. Eso es muy bonito escucharlo, porque pasa que a veces solo le damos a las personas o le decimos, mira, vamos a mi equipo, mira, vamos a mi equipo, y se unen a veces solo por decir, ay, este canto que me está molestando, no, vamos a meter ya para que ya ahí no nos alejan y no resulta nada, porque hay que hacerlo con esa parte. Sí, es que es el nivel de retención que tú vas a tener. Al final no se trata de firmar a alguien por firmarlo, porque yo les digo, se trata de que vas a meter a esa persona a tu círculo y le vas a ayudar, le vas a apoyar a que se desarrolle. Y no es fácil ayudarle a una persona que se desarrolle, porque, o sea, yo le preguntaría a tu mamá si ha sido fácil contigo, pues has tenido tus retos, me imagino. Ahora imagínate con alguien más que tenés que tener paciencia y no es ni tu hijo, ni tienes lazos consanguíneos, ni te pagan tampoco por eso. O sea, vas a ver el futuro más allá cuando esa persona se haya desarrollado. Yo allá se me costé 2 años de paciencia. Entonces hubo una amiga que me dijo, no, pero es que tu amiga la hizo con vos, me dice, porque vos sos loca Fusion, o sea, tengo Fusion tapizada en mi casa. Entonces, y le digo yo, sí, sin embargo, no he sido fácil tampoco. Y sé también que todo se paga más adelante, así que sé que también voy a tener retos con mis socios, mis amigos, y ya sé que es parte del proceso. Eso es muy, muy bonito realmente. Y después de todo ese proceso, Roxana, ¿cómo se siente al día de hoy con todo eso, recordando en ese momento todo lo que usted tuvo que pasar para llegar a ese momento? Ese líder X, la primera pregunta es, ese líder X, ¿cuándo fue que lo logré? ¿En qué momento fue? ¿Y cómo fue? ¿Cómo se sintió? Ese líder que se hizo hace 3 periodos, no, déjame ver, 3 semanas fue el periodo anterior, se ha mantenido súper orgánico y eso es lo que yo decía ya, que este líder X Pro 2 no es mío, es de mi equipo y se mantiene semana a semana sin estar presionando y los puntos y lo esto y cómo el cierre y la desesperación de los miércoles. No, no es desde ahí. Si yo soy mujer, yo creo en energía. El 80% de mi energía femenina es fluir, el 20% es accionar. Cuando llega el momento de accionar es como cuando estás suena feo, pero como una cobra que está lista para ahorita el momento de atacar. O sea, momento de presentar, momento de accionar. Sin embargo, tenés que fluir también. Entonces, se viene dando, se viene sosteniendo de una manera que digo yo, solo Dios puede mandar a las personas correctas en el momento correcto. Sin embargo, Dios nunca se queda con nada. La acción que se viene poniendo de hace tiempo con la buena intención, día a día, día a día. Todos los días, todos los momentos son tus momentos de cierre. O sea, yo ando así andado todo el día, porque tengo todo de lunes a sábado prácticamente. Yo salgo al centro, salgo al banco, salgo a lo que tengo que hacer y yo Fusion. Yo llevo mi termito de Fusion en la mano. Y ya han habido personas que me dicen, ay, usted es un Fusion, mire, yo quería conseguir los productos que no sé qué. Entonces yo estoy tuneada de Fusion. Y fíjense que eso es súper importante también, lo digo, ¿por qué? Porque una vez andaba porque ese mío. Yo lo andaba y fui, de hecho, a la iglesia, una parte de comunión, y yo estaba ahí, sentado con el shaker, y alguien me hace hacia atrás. O sea, yo digo, mire, usted vende Fusion.
Sí, claro, porque incluso aquí y me manda y me pregunta por algo para los riñones y ya comenzó ahí, Juan, y o sea, la gente lo conoce, Exacto. eso. Así que, Rosana, de todos los productos que hay de Fusion, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es el que más consume? Passion, definitivamente. Este es el que más consumo por mi situación, que me ayuda a limpiar, a que esta condición no persista tanto. eh, Ayuda a limpiar mi sistema como mujer, mis ovarios y todo eso, me ayuda a tenerlos limpios. Entonces, en The Fusion y gano más, yo desayuno, almuerzo, ceno y meriendo, gano más. Me encanta, aparte me desinflama, ayuda con, imagínate que gano más, ayuda a contrarrestar células cancerígenas que se pueden activar. O sea, no decimos que somos medicamentos, sin embargo, un cuerpo nutrido no se va a enfermar fácilmente. El ganoderma desinflama. Aparte, presión arterial súper controladísima. De hecho, me dice una amiga que le diagnosticaron hipertensión y volvió a tomar el Passion porque lo había suspendido y ya otra vez se le normalizó. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador, tiene ginseng y todo, es área real también, entonces todo eso ayuda. Sí, y eso vuelvo también cuando usted dice, pues tomo 4 años al día y me quedo dormido. Y yo como, no, bueno, así me quedo. Y sí, es delicioso, es delicioso. Totalmente, todos los productos son deliciosos. Claro. Y ya para casi terminar, ¿cuál es? Imagino que todo eso del liderazgo y todo eso ha ayudado y ha leído algún que otro libro, le ha ayudado. Mira, yo digo que yo era el patito feo de verdad de la escuela y alguien me dice, ¿cómo? Sí, a mí me hacían bullying, era la niña de las trenzas, la niña de los anteojos con la cosita así que se le pone, la niña de que la mandaban con la falda hasta acá y los calcetines hasta acá. O sea, así, o sea, súper introvertida. Entonces, mi amiga Elizabeth, que también hace el negocio, ella me indujo a leer. Empecé leyendo La magia de pensar en grande eso me empezó a despertar. Leí, antes de eso había leído en la universidad La Vaca. Yo buscaba el libro más chiquito. El libro de lo mismo, Chiquito. tenía que pagar así. Sin embargo, leer La magia de pensar en grande me abrió el apetito. Y yo digo, si alguien quiere crecer, quiere evolucionar, no lo vas a poder hacer sin problemas. ¿Y cuál es el libro que le recomendaría a las personas para comenzar, si quieren comenzar en eso y comenzar a liderarse a sí mismos? A liderar, enriquezca su personalidad. Ese es buenísimo porque te ayuda a conocerte a ti y ayuda a que conozcas a los demás y a saber, a comprender que no todos tienen que pensar como tú. Entonces tú empiezas a liderar a cada uno, como dijo una diamante que nos dio una capacitación, aprendes a ser camaleónico, no por conveniencia a la mala, sino por conveniencia del otro, porque sé cómo liderarlo. Porque sé que él está haciendo de esa forma por su personalidad. Si yo me voy de que no, yo soy así y tú vas a hacer como yo digo, se vas a chocar. Y como líder, tienes que controlarte tú, manejarte tú y saber identificar qué personalidad tiene aquel ser y saber por dónde más o menos poderle ayudar a que se desarrolle. Porque yo me pongo a pensar, quisiera otra Roxana en mi equipo y digo, si ya está desarrollado, sí. O sea, que ya pasa todo el proceso así, ¿no? Esto porque cuando yo digo que hago, con pasión, con dientes, con garra, por eso yo no invito a cualquiera a mi negocio, porque me entrego demasiado. Entonces no invito a cualquiera, porque mi energía no se la merece cualquiera. Ah, está genial. Y lo último, las últimas palabras que usted quiere decirles o darles esa motivación a las personas que van comenzando en Fusion o personas que se sienten estancadas en él o que tienen miedo de dejar el trabajo tradicional a pasar algo como en este caso de Fusion que nos ha ayudado tanto a nosotros. ¿Qué haría su mejor versión? ¿De qué versión se sentirían orgullosos? ¿De la versión que se queda ahí cómodo? Si usted se imagina en su lecho de muerte y muere haciendo lo que está haciendo, ¿usted va a decir que disfrutó su vida? O si usted se atreve a soltar y a ser valiente y sabe que esto no va a ser fácil, sin embargo va a valer cada esfuerzo, va a valer cada paso,
va a valer cada cambio rápido de vestuario. No hay que decir de qué. Va a valer cada situación. Porque no hay situaciones malas, Paula. Hay situaciones que simplemente te prueban de qué estás hecho. ¿Usted está hecho de cobardía o está hecho de valentía? Su familia, se me escalofría la piel porque su familia, tú vas a ser esa tía, esa hermana, ¿qué más? Esa amiga que vas a inspirar o que vas a dar lástima. Porque es bonito cuando alguien te dice palabras bonitas y vos decís, o sea, mira, y mi Roxana de hace 20 años quería estar acá. O sea, alguien me preguntó la semana pasada, ¿estás viviendo tu vida ideal? Y yo todavía no, sin embargo, me estoy acercando mucho. Eso. Sí, muchas gracias por tus palabras, Roxana. Es grandioso escuchar esto y también para las personas. Eso es muy, pero muy bonito. A mí me llega el corazón y se me achilla el corazón también ahora chiquito, porque es muy bonito escuchar esto. Así que de verdad muchas gracias, Roxana, por darte el espacio también, que se puedas estar aquí con nosotros. Así que ella es Roxana Rodríguez. Y ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Como Roxy Rod en TikTok, ahí estamos aprendiendo siempre. Es también como Roxy87 en Instagram, como Rosario Rodríguez en Facebook. Entonces ahí estamos en las redes, estamos aprendiendo, estamos incursionando con vos también, porque pues este mundo es un cárcel. Muchas gracias, Roxana, por este espacio. Así que nos vemos en otra después y un aplauso.